En primer lugar, darle las gracias al presidente de la asociación, don Juan Antonio Vivas, por su amabilidad para organizar el acto, y simplemente yo voy a contarles lo que me parece que sea más práctico de la enfermedad celíaca, que podríamos resumirla como la bella desconocida, porque realmente hay muchos aspectos de la enfermedad celíaca que se ignoran o se pasan por encima, y que realmente son muy sencillos de recoger, son muy prácticos de seguir y no es tan difícil, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad misteriosa. Antes había el conocimiento o la idea de que los celíacos eran todos niños y que luego, después de niños, parece que desaparecían o se curaban. Esa es la idea que teníamos todos. De hecho, en las facultades de medicina, y por lo menos en la de Oviedo, en la mía, la asignatura de pediatría era la que daba la enfermedad celíaca, y entonces ya se olvidaba y desaparecía. Esto no es así, han cambiado muchas cosas. El celíaco puede aparecer, o la celíaca, a cualquier edad de la vida, y se da tanto en niños como en adultos. Y yo diría que incluso se da más en adultos que en niños. O sea que completamente al revés de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque aunque es una enfermedad genética, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y naturalmente nosotros ahora en digestivo, que en patología médica 2, que se da unos años después de la pediatría, pues naturalmente explicamos la celíaca en los dos sitios, porque se puede ver desde el punto de vista infantil o desde el punto de vista pediátrico, que se complementan, o del adulto, que se complementan y no se excluyen entre sí. Bueno, yo voy a tratar un poco de decir la situación actual, de cómo deberían ser las cosas, que no como son, porque siempre se puede mejorar en algunos aspectos. Bueno, empezamos. Debemos definirla como una enfermedad sistémica, no solamente digestiva, que eso es otro concepto nuevo, de naturaleza autoinmune. Autoinmune significa que aparece por autoagresión de sus linfocitos, de sus propias células, y tiene la peculiaridad única de que dentro de las enfermedades autoinmunes, que hay muchas, es la única que tiene una causa conocida y por tanto un tratamiento efectivo. Dentro de las enfermedades autoinmunes se incluyen enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el asma, muchas enfermedades de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todas ellas se tratan con inmunosupresores, con corticoides, pero no tienen un tratamiento curativo, por así decirlo. Sin embargo, la celíaca tiene la peculiaridad de que, como se sabe la causa que lo produce, que es el gluten, retirando el gluten, no solamente se cura la enfermedad celíaca, sino las enfermedades autoinmunes asociadas, lo cual es un concepto muy interesante, muy práctico y muy real. La causa está relacionada con la ingesta de harina procedente de diversos cereales, pero fundamentalmente el trigo. Y el trigo tiene una proteína fundamental, en su composición es todo hidratos de carbono, pero una proteína pequeña, que es la que hace todo el daño, que se llama la gliadina o el gluten, que es lo mismo. No solamente está contenida en el trigo, que es el que más gluten tiene, sino también en cereales de la familia del trigo. Entre ellos están la avena, el centeno, la cebada, etc. Y por eso se ha acuñado un acrónimo, la dieta TAC, de las iniciales de trigo, avena, cebada y centeno. Respecto de la avena, habría que hacer alguna puntualización, y es que hay muchas avenas. Y hay algunas avenas que no tienen gluten. La inmensa mayoría tienen gluten, pero algunas están permitidas para los celíacos. Y naturalmente eso lo pone en los alimentos que contienen avena, que pone avena sin gluten. Esa es la que podrían tomar los celíacos, pero no cualquier tipo de avena, porque las demás contienen eso. ¿Desde cuándo se calcula que nació la enfermedad? Pues cuando nació la agricultura en el mundo, más o menos, unos 13.000 o 15.000 años antes de Cristo. Como saben ustedes, por la historia, por la prehistoria, el hombre prehistórico era un hombre que se dedicaba a cazar para subsistir y tomar frutas en el bosque o cosas salvajes. Y entonces era nómada, porque tenían que ir de unos sitios a otros, y eso no había agricultura. Pero una vez que se asentaron y que vieron que las semillas de un cereal, probablemente el trigo, empezaba ya
a poderse comer y a cultivar, pues ahí nació todo el problema. O sea, en la zona de Mesopotamia, de Irak y toda esta zona actual, y de ahí se fue extendiendo por todo el mundo. Y entonces dio también la ocasión de que esta enfermedad, que empezó en un sitio localizado, pues luego se fuese diseminando por todo el mundo a través de la comida. Esto fue así, pues se conoce por restos arqueológicos y estudios que se han hecho. Hay unos restos de piedras, de lápidas, que confirman que un médico de Capadocia, Areateus, que vivió en el siglo II antes de Jesucristo, ya describió o conocía por lo menos la enfermedad celíaca, tal como nosotros la conocemos ahora. Y él lo definía de una forma muy simplista. Bueno, en aquella época no había más conocimientos de otra cosa. Decía, si el vientre no realiza la digestión de los alimentos, estos fluyen por el tubo digestivo sin parar, de forma inmutable y cruda, no se transmite hasta el conjunto nada del cuerpo, y a tales cosas las denominamos celíaca. Y aquí viene también el origen de la palabra. Celíaca en griego significa abdomen, o sea que es una enfermedad del abdomen. En general es lo más que podían decir en aquella época. Fueron progresando los conocimientos y no fue hasta finales del siglo XIX en que un médico inglés, el doctor G, en el año 1888, hizo la primera descripción clínica de la enfermedad. Describió oficialmente los síntomas, los dolores, la digestión, y lo relacionó naturalmente con la ingesta de harinas del gluten. El tratamiento de la dieta sin gluten lo instauró este médico holandés en el año 1950, cuando la Segunda Guerra Mundial vio que en los hospitales de la zona donde él vivía, que era en Utrecht, en Holanda, los niños tenían vientre distendido, desnutrición, diarreas, una serie de síntomas que eran asociados con la mala nutrición y la posguerra. Tomó la decisión de quitarles de la dieta la harina de trigo y, oh maravilla, todos los niños mejoraban. Se le quitaban los ardores, la distensión, las diarreas, el crecimiento, y se dio cuenta, lógicamente, que alguna parte de la harina de la comida era la que causaba el problema y era precisamente el gluten. ¿Cómo es la epidemiología a nivel mundial? Pues, lógicamente, la celíaca está en todos los países del mundo, porque todos los países del mundo se toman alimentos con harina de trigo. Y su prevalencia media está entre el 1 al 2% de la población mundial. Actualmente está casi más cerca del 2 que del 1, 1,5, 2. En España, por ejemplo, estamos más o menos en ese nivel. Existe un claro predominio del sexo femenino, que es el doble o el triple que el masculino. Esto debe obedecer a razones genéticas no muy bien conocidas, porque realmente el gluten se lo comemos todos de la misma manera. Está claramente infradiagnosticada, como se ha mencionado anteriormente, y se calcula que solamente se conocen diagnosticados el 20% de los casos. Es decir, que nos queda mucho trabajo por hacer, porque el 80% de los celíacos posibles están sin diagnosticar en la actualidad en todo el mundo. Y como les dije antes, es más frecuente en los adultos que en los niños, por la razón de que la proporción de adultos es mucho mayor que la proporción de niños, que es más pequeña. O sea que, lógicamente, aunque esto se discute y se repite otras veces, no tiene discusión. Yo creo que es muy sencillo. Hay más adultos que niños celíacos. No se debe considerar una enfermedad rara de ninguna manera. Una enfermedad rara es aquella que la frecuencia es muy pequeña, es de 5 casos por cada 1000 habitantes, lo cual es una cantidad pequeñísima, mientras que la celíaca hemos dicho que es de 50 o 100 personas, hay un celíaco o 2. Las enfermedades raras son muchas y muy raras, pero solamente 9 son las más conocidas. Bueno, vamos a empezar ya a meternos con la celíaca en el plan concreto. La celíaca es una respuesta inflamatoria del intestino delgado, fundamentalmente de la parte alta del intestino delgado, a la ingestión
de alimentos con gluten. En la mucosa, que es la parte más superficial, existen una serie de linfocitos intraepiteliales, que suelen ser CD3, que responden en primera medida a la entrada del gluten. Luego, a nivel de la submucosa, o la membrana basal, está una enzima que se llama la antitransglutaminasa 2, que hablaremos bastante porque interviene mucho en el metabolismo de la gliadina y del gluten. Y finalmente, en la parte de abajo, están en la submucosa marcadores genéticos del tipo HLA-DQ2 que también condicionan mucho la afectación por la enfermedad. ¿Realmente qué ocurre? Pues que si esto es la célula epitelial del intestino, hacia a nivel microscópico, el gluten pasaría por entre las células epiteliales, se cuela, llega a la submucosa, que es la parte de abajo, y allí produce una inflamación y una respuesta inmunológica que es de tipo linfocitario, que hace que se liberen sustancias como los interferón gamma y anticuerpos que pueden lesionar las células epiteliales y causan la inflamación, la destrucción y perpetúan la lesión en los celíacos. Bueno, esto es eso, pero además de la respuesta adquirida, que es la que acabo de mencionar, hay una respuesta innata, que sería que el gluten actuaría a nivel del epitelio superficial por acción sobre todo de los linfocitos CD8 y liberan otro tipo de interleuquinas que son también a nivel proinflamatorio. Bueno, no me hace falta, se puede apagar. Bueno, ¿cómo influye la genética en la celíaca? Pues influye, como acabo de mencionar anteriormente, a través de los sistemas HLA, que son antígenos de histocompatibilidad. Y no todos, sino solamente dos de ellos, el DQ2 y el DQ8. Sin embargo, hay una cosa curiosa, que el DQ2 y DQ8 no solamente están presentes en los celíacos, sino también están presentes en la población general. La población general no celíaca tiene un 30% DQ2 o DQ8 positivo. Y como acabamos de decir, la prevalencia de la enfermedad celíaca es de 1 o 2%. O sea, que significa que puede haber gente con marcadores celíacos genéticos positivos y no celíacos, y otros con marcadores genéticos que son celíacos. Por lo cual, se considera que la positividad de los marcadores genéticos es una condición necesaria, pero no suficiente para el diagnóstico. Es un dato más importante, pero no es excluyente, y tiene un elevado valor predictivo negativo. Esto significa que en ausencia de DQ2 es más difícil diagnosticar una celíaca, pero que puede haber casos de celíacos que sean DQ2 negativos. Eso es lo que, en resumen, viene a ser la condición genética, que es importante, pero no excluyente, y que no todos son DQ2. Perdón. Si dos hermanas tienen el DQ2 y una de ellas está diagnosticada y la otra no, porque le hicimos gastroscopia, etcétera, y salió negativo, ¿eso es que está enmascarado o que hay que estar vigilante o que puede ser una que sí y la otra que no? Muy bien. Aprovechamos el resumen. Tiene que ser DQ2 y DQ8. O sea, hay que hacer por lo menos los dos marcadores. Si es DQ2 negativo, puede ser DQ8 positivo. Y con que sea DQ8 positivo, ya está la predisposición presente. Y es muy probable que con el tiempo se obtengan más marcadores genéticos todavía que de susceptibilidad de la celíaca. O sea, los que más conocemos son estos dos y son los que se deben hacer, DQ2 y DQ8, que por cierto son muy fáciles de hacer porque vienen en sangre, se utilizan técnicas de DNA, de determinación de DNA, e incluso se pueden tomar muestras del interior de la boca, un raspado con una paletilla de palo, de depresor de la lengua y todo eso, muy sencillo. Y conviene hacerlo siempre. Pero vuelvo a repetir, condición necesaria, pero no suficiente.
elevado valor predictivo negativo. Si son negativos parece que lo ponen más difícil, pero no lo excluyen definitivamente. Hay que tenerlos en cuenta, pero no darles un valor relativo. Y en caso de la otra hermana, pues hay que seguirlos, hay que hacerlos de Q8 y hay que ver más cosas. ¿Vale? Gracias. Luego, la herencia de los marcadores genéticos puede ser, como va en el cromosoma corto, en el brazo corto del cromosoma 6, hay dos tipos de herencia. La herencia cis, cuando van los dos marcadores en el mismo cromosoma, y la herencia trans, cuando uno va en un cromosoma y otro en el alelo correspondiente, que se llama en el otro. Tiene más penetrancia cuando es en cis que cuando es en trans, o sea que también hay una cierta variabilidad dependiendo de la situación donde está colocado el gen correspondiente. Bueno, pero ahora, ¿cómo es la patogenia de la enfermedad celíaca? Así resumida brevemente. Pues el gluten es ingerido por la alimentación, es desdoblado por los enzimas del estómago y del intestino, se transforman péptidos en moléculas más pequeñas, las proteínas que se degradan, pueden actuar a nivel de la mucosa intestinal produciendo una respuesta inmune, como vimos en aquella diapositiva, y en la lámina propia haciendo una respuesta inmune adquirida a más largo plazo. Junto con otros factores genéticos de Q2, de Q8 y otros genes no identificados que pueden existir, y junto con algunos factores ambientales como es la presencia o no de lactancia materna o la duración, la edad de comienzo de la ingesta de gluten, la presencia de infecciones intestinales asociadas no solamente bacterianas, sino hongos, parásitos, etc., todo ello puede hacer que produzcan una inflamación del intestino, los LIES son los linfocitos intraepiteliales aumentan, puede haber o no atrofia vellositaria, como veremos después, necesitamos la presencia de los anticuerpos como es la transglutaminasa y ello dará manifestaciones clínicas que suelen ser de dos tipos, digestivas y o sistémicas, más generales, no solamente digestivas. Hablando de la genética, nosotros en nuestra experiencia en 500 casos hicimos un análisis de los marcadores que teníamos en nuestros pacientes celíacos y llegamos al resultado de que teníamos 86% de los positivos, con los dos alelos positivos, que pueden ser uno o dos, heterocigoto o homocigoto, 8% de Q8, cuando por ahí se dice que puede ser menos, un 4 o un 5%, y a pesar de todo teníamos también un 6% de marcadores genéticos negativos. O sea que no se puede ser nunca categórico, porque yo he visto mucha gente que dice con marcadores genéticos negativos no puedo ser celíaco. Pues no, ojo, porque hay excepciones. Este mundo es muy complejo y además está en constante evolución. Me acabo de acordar. Formas de presentación. Pues hay dos formas, puede haber más, pero habitualmente dos, que se llama la clásica, que es predominio infantil, y la de adulto o atípica. Eso significa que en general cuando la celíaca aparece en el niño, aparece más fuerte, con más intensidad y con más sintomatología. Es por tanto más fácil diagnosticar a un bebé o a un niño pequeño que diagnosticar a un adulto que puede cursar con síntomas muy diversos, tanto digestivos como extradigestivos, y que hay que pensar más en ello. Pero esto es así, de una forma muy simplista, pero es así. Visto así, se ha comparado la celíaca como un iceberg en que las 4/5 partes están sumergidas y no se ven, y solamente afuera la parte más llamativa, que es la clásica de la infancia, que solo representa un 10 o un 15%. O sea que en el resto de la mayoría de los casos, sobre todo en adultos, hay que ir a buscarla concienzudamente porque es mucho más difícil estar con ella. Nosotros, desde el punto de vista clínico, en el adulto sobre todo, distinguimos tres grupos de síntomas que ayudan al diagnóstico de la enfermedad celíaca y por eso llamamos una tríada clásica. Que se puede dar en forma de clásica, atípica, silente o manifiesto. Pero quería decirles esta otra cosa.
Los pacientes celíacos suelen tener muchas infecciones de vías respiratorias altas de forma crónica, recurrente. Tanto rinitis, como faringitis, como sinusitis, como otitis, como bronquiolitis, como asma. Eso en los niños, sobre todo, es muy frecuente que tengan asociación. Luego tienen series digestivas recurrentes que consisten de todo tipo. Ardores, digestiones lentas, hinchazón abdominal, dolor abdominal, alteración del hábito intestinal, tanto en diarrea como en estreñimiento, etc. Y luego otro dato que muchas veces se olvida, pero que es muy importante, es ver cómo tienen la piel. Porque la piel es un fiel reflejo de la celíaca. Existen muchas lesiones cutáneas que se ven a simple vista y que ayudan mucho al diagnóstico. Entre ellas, como luego comentaremos, la dermatitis herpetiforme, eczemas, psoriasis, líquen, atopias y otras. Las diferencias clínicas, ya lo he dicho antes, son más llamativas en los niños que en los adultos. Pero curiosamente, esto ocurre en los niños hasta los 2 años. A partir de los 2 años, ya los niños de 3 años se comportan como los adultos. Es curioso, ¿verdad? Es decir, que hay que estar muy atento para que se diagnostiquen los casos de celiaquía muy pronto en la infancia. Porque diagnosticar a un niño pequeño de menos de 2 años es muy fácil. Pero ya a partir de los 3 años la cosa se pone más complicada porque se parece más al adulto y porque puede tener confusión con otras enfermedades. Bueno, es muy frecuente que haya alteraciones hematológicas de la sangre. Y esto es tan fácil como hacer un hemograma a una persona, ¿no? Porque el hemograma puede ser normal, pero muy frecuente hay anemia ferropénica. Si no hay anemia ferropénica, por falta de hierro, pues hay ferropenia sin anemia, que también es otro dato llamativo, que tienen los niveles de hierro bajo, la ferritina, que son los depósitos de hierro bajos, el índice de saturación, que es el índice circulante bajo, y todo eso en un niño es raro, porque va a tener anemia si no ha sangrado ni le ha pasado nada. Pues una de las causas de anemia es la falta de absorción de hierro, que es la celiaquía. Luego ya, todavía más llamativo, es que existe leucopenia, que es leucocitos bajos, por debajo de 4.000, cuando lo normal es tener 6.000 para arriba. Y muchos médicos dicen, esto no tiene importancia, esto es una cosa normal y corriente. Y no es así, pero una leucopenia significa algo. Puede darse una infección vírica, una cosa rara, pero cuando persiste la leucopenia, puede ser un hilo conductor que conduzca al diagnóstico de celiaquía. Se ponen a dieta sin gluten y recuperan los leucocitos, o sea que por algo será, ¿no? Luego también tienen las plaquetas bajas, trombopenia. Es decir, que el gluten de alguna manera influye en la maduración de las 3 series de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. No siempre, pero cuando lo hace de una forma clara. Y hay que darle importancia, no quitársela, porque lo tiene. También puede que la coagulación esté un poco alterada por un descenso de la vitamina K y la tasa de protonina sea menor del 70%, que tampoco es gran cosa, pero que se puede corregir y puede orientar hacia la celiaquía. La anemia ferropénica se presenta entre el 10 al 20% de los pacientes con celiaquia, lo cual ya es una cifra importante. Es lo más frecuente que aparezca. Y en algunos casos también puede tener una anemia ferropénica complicada con un déficit de ácido fólico, de vitamina B12, que da otros datos hematológicos distintos. La ferropenia da hematíes pequeños y la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, hematíes grandes. Porque cada causa es distinta y puede haber incluso una combinación de ambas cosas. La piel. Hay una lesión en la piel que se llama dermatitis herpetiforme, que es muy característica del celíaco. Es prácticamente la única causa que produce una dermatitis herpetiforme. Con lo cual, si diagnosticamos una dermatitis herpetiforme, ya tenemos hecho el diagnóstico de celiaquía. Esto es tan sencillo, no es un patrimonio exclusivo de los dermatólogos, puede ser cualquier médico que lo vea.
La dermatitis herpetiforme se caracteriza por la presencia de lesiones que son ampollas con líquido, que se secan y dan costras y que tienen carácter simétrico. Aparecen en zonas de roce, como los codos, las rodillas, la espalda, las nalgas, el cuerpo, cualquier zona de roce. Y tienen un síntoma muy característico, es que pican muchísimo, pican espantosamente, están todo el día rascándose, sobre todo por la noche, con más calor en la cama todavía, pues todo eso. El 100% de los pacientes con dermatitis herpetiforme son celíacos. Tienen ya amasamento, como se ven las ampollitas, cómo eso evoluciona a costras, etcétera, etcétera. O sea que es una lesión muy importante. No hace falta ni biopsiarlas ni nada, porque cuando ya se tiene experiencia es que es... Y naturalmente se quita con la dieta segura. Pero es muy importante porque facilita mucho el diagnóstico de muchos pacientes. Luego, posteriormente, pues naturalmente cuando se sigue el proceso diagnóstico hay que hacer endoscopia con biopsias duodenales, porque se consigue considerando como el patrón oro, como la prueba más importante dentro del diagnóstico de la pediatría. Permite además comprobar si tienen el Helicobacter pylori asociado, que es una infección bacteriana frecuente del estómago. Se toman biopsias gástricas a la vez, pero para hacerlo bien hay que tomar 4 o 6 biopsias duodenales y hay que clasificar bien las biopsias por un patólogo experto que siga la clasificación de Marx. La endoscopia, que parece muy peligrosa, hoy en día no tiene prácticamente ningún riesgo, se hace con endoscopia flexible, se debe hacer con sedación profunda para que no se enteren de la fiesta, sobre todo los niños, y dura 5 o 7 minutos, o sea que no es ninguna prueba larga, ni complicada, ni difícil, se puede hacer ambulatoriamente o con 1 hora de recuperación en la clínica, y se debe hacer siempre porque da una información muy importante para el diagnóstico. Un médico inglés, el doctor Marx, que murió hace 1 año o 2 años, en el año 1992 publicó su trabajo que ha tenido, a mi modo de ver, un impacto importantísimo a nivel mundial. Hasta el año 92, todos los que nos dedicábamos a la celíaca, cuando pedíamos las biopsias al patólogo, le pedíamos que por favor nos diga si tenía atrofia de vellosidades, es decir, que las vellosidades estaban todas cortadas. Y hasta entonces, si tenía atrofia de vellosidades, uno era celíaco, y si no tenía atrofia de vellosidades, ya se podía poner uno como quisiera, que no era celíaco. Seguro que pero bueno, esto ya han pasado 30 años. Y en estos 30 años se ha comprobado que no es necesario tener atrofia de vellosidades. Que la atrofia de vellosidades es excepcional. Y que eso ha impedido diagnosticarme celíaco. Porque si no tenía que pasar por la norma, pues no lo era, ¿no? Hizo una clasificación en 3 grados, en 3 estadios, que van el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Pues bien, en el grado 1 y el grado 2 no hay atrofia. Y ahí están incluidos la mayoría de los celíacos adultos, sobre todo, o de niños mayores de 3 años. Se caracteriza el grado 1 porque las vellosidades están con infiltrado de linfocitos intraepiteliales. Hay una fila de linfocitos rodeando al epitelio. En el grado 2 hay una hiperplasia de las criptas, que es donde crecen abajo las células, la parte de abajo de la vellosidad. Y en el grado 3, entonces, cuando aparecen ya las atrofias, que las han subdividido 3A leve, 3B moderada y 3C severa, que prácticamente no se ve nunca. Como mucho una 3A o 3B. Entonces, eso ha simplificado mucho el diagnóstico, ha facilitado que se diagnostiquen más celíacos y que hay que exigir al patólogo que por favor nos dé bien informadas las biopsias con la clasificación de Marx. Y si no lo hace, pues es que queda la cosa como a medias, muy incompleta. Es decir, que no se puede decir que había unos linfocitos, había 4... Hay un cierto grado que en el grado 1 de Marx tiene que haber un 25% de linfocitos. Hombre, si una persona tiene un 20%, pues tampoco es que está entre Pinto y Valdemoro. Pero si no tiene linfocitos, pues entonces no es grado 1. En el grado 2 hay que ver la hiperplasia de las criptas.
Y la atrofia de vellosidades pues también es subjetiva, porque unos la ven más, otros la ven menos, en todo el microscopio, como todo, tiene sus condiciones. Para el recuento de linfocitos en las vellosidades, que son los que se ven aquí, en el epitelio superficial, a veces no se cuentan bien. Hay técnicas de tinciones con anticuerpos monoclonales CD3 que permiten hacer un recuento pues, mucho más concreto y seguro. ¿Diferencias histológicas? Pues sí, también las hay, ya lo he comentado de pasada, entre los grados de más en niños y en adultos. Los niños tienen más atrofia de vellosidades que los adultos. Esto se resume así, simplemente. O sea que es más fácil diagnosticárselo de esta manera. Los anticuerpos, marcadores serológicos. Este es otro caballo de batalla que están luchando todos los días. Existen varios marcadores serológicos en sangre, de los cuales los anticuerpos antigliadina que se hacían antes se han dejado de hacer porque no tienen ningún valor. O sea que los laboratorios que den solamente anticuerpos antigliadina, nada. Lo que hay que hacer es la transglutaminasa tisular, que tiene una elevada sensibilidad y especificidad cuando cursan con atrofia vellositaria. Pero si cursan sin atrofia vellositaria, se puede dar el caso de que los anticuerpos antitransglutaminasa sean negativos. O sea que, como ven ustedes, aquí hay que andarse mucho con sí, no, tal vez, etcétera. Hay que mirarlo todo. ¿Se puede diagnosticar, por tanto, un celíaco con anticuerpos negativos? Rotundamente sí. Y desgraciadamente todavía hay muchos médicos que no piensan así. Y que como no tengan los anticuerpos positivos, no es celíaco. Es muy fácil. No tiene marcadores serológicos, no tiene marcadores genéticos, no es celíaco. Y brazos cruzados. Esa actitud negativa hay que desecharla por completo. Hay que seguir buscando y hay que seguir interpretando cada caso detalladamente en todos estos aspectos que les acabo de comentar. Además, cada laboratorio puede dar incluso otra cosa, o sea, que es más difícil de ver. Pero esta gráfica es muy significativa, en el sentido de que se ha demostrado que hay una correlación estadísticamente significativa entre la biopsia, el estadio de Mars y los títulos de anticuerpos antitransglutaminasa. Cuanto más atrofia hay, más positivos son los anticuerpos antitransglutaminasa. Pero cuanto menos atrofia hay, menos positivos lo son y pueden ser negativos. Y la razón fundamental es esta, que no existe atrofia de vellosidades y que por tanto los títulos de transglutaminasa suelen ser o muy bajos o negativos. Pero ¿se puede tener un paciente con eso? Claro. Si tiene un estadio 1 de Mars que no tiene atrofia, pero tiene linfocitos intraepiteliales por encima del 25%, puede ser celíaco. Aunque tenga anticuerpos negativos, sí. Aunque tenga marcadores genéticos negativos, sí. Etcétera, etcétera. O sea que el espectro de posibilidades es muy amplio. Así se ve que en los niños menores de 3 años, que son los que tienen atrofia, los títulos de transglutaminasa son muy altos, pero esos títulos van bajando, hasta que los mayores de 30 años o tal, son negativos. Bueno, pero como hemos dicho, la enfermedad celíaca no solamente da manifestaciones digestivas, sino que además se acompaña muy a menudo con manifestaciones extradigestivas, de todo tipo. Cutáneas, ya lo hemos comentado, hematológicas también, reumáticas de todo tipo, hepáticas, neurológicas, cardiológicas, ginecológicas, psicológicas, alteraciones del sueño. Eso demuestra que es una enfermedad autoinmune y de naturaleza sistémica. Y se acompaña muy a menudo de otras enfermedades y que la presencia de otras enfermedades no solamente no descarta el diagnóstico, sino que ayuda a afirmarlo. Porque si tiene más cosas, más fácil que sea celíaco. No más difícil, no al revés. Así, por ejemplo, aparte de la anemia, la talla baja, el crecimiento lento de los niños es muy frecuente, la pubertad retrasada,
la pérdida de peso, presencia de edemas, hinchazón en las piernas, defectos del esmalte dentario, osteopenia y osteoporosis por déficit de calcio y de vitamina D, artralgias, artritis, etc. Todas las alteraciones que hemos hablado de la piel. La infertilidad es muy frecuente en las mujeres, amenorrea, retrasos de la regla, alteraciones del ciclo menstrual, menopausia precoz, abortos, infertilidad, tardarse en quedar embarazada. Tiene mucha importancia en la esfera ginecológica. En la esfera neurológica, epilepsia, cefaleas, migrañas, ataxias, etc. En el carácter, ansiedad, depresión, demencia. Y en lo cardiológico, pericarditis, miocardiopatías, etcétera, etcétera. O sea que muchas cosas pueden darse asociadas con la celíaca. ¿Cuál es el punto más importante? Pues el punto más importante suele ser que el médico piense en la posible existencia de la celíaca ante un paciente que tenga una gran variedad de rasgos clínicos y analíticos que puedan presentar. Si el médico no lo piensa, pues no hacemos nada. Por tanto, para diagnosticar a un celíaco hace falta al menos cubrir una gran parte del protocolo diagnóstico, que consiste en datos clínicos, que son muchos y hay que recogerlos todos, hallazgos de la exploración, que es sobre todo la piel, que tenga lesiones, verle bien todos los detalles, analítica general, que incluye hemograma, bioquímica, determinaciones de hierro, de anemia, etcétera, de otras cosas. Pruebas serológicas, que son los anticuerpos que hemos comentado, la antitransglutaminasa sobre todo. Hay otros antiendomisio, pero que son igual que la antitransglutaminasa, con lo cual no hace falta hacerlos. Y los hallazgos de las biopsias duodenales. Luego, realmente no es fácil descartar un celíaco, tampoco es fácil afirmarlo, pero hay que hacer un estudio exhaustivo, completo, minucioso y repetido. ¿Cómo se sospecha una celíaca? Pues hombre, ya hemos dicho, sobre todo síntomas digestivos, pero especialmente si van asociados con anemia. Una cosa que no he comentado hasta ahora son trastornos tiroideos. El tiroides afecta mucho en la celíaca, tanto en el sentido de hipotiroidismo como hipertiroidismo. Y la presencia de trastornos tiroideos habla a favor del diagnóstico de una celíaca. Curiosamente, muchas veces no se asocia, y entonces va al endocrino, le tratan su tiroides y le dejan sus molestias digestivas ahí aparcadas. Se debe ver todo en conjunto. Y se ha visto que con una dieta sin gluten se pueden normalizar múltiples funciones alteradas tiroideas, tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo. A lo mejor al principio hay que dar un poco de medicación antitiroidea, de suplemento, pero al cabo de unos meses se puede eliminar la medicación y seguir solo con la dieta. Interesante, ¿no? Hay que verlo todo. GEAS, no sé si es el nombre de una fuerza militar o lo que sea, pero nosotros lo utilizamos para hablar de gastroenteritis agudas de repetición. La gente no se preocupa por muchas cosas. Uno tiene un hijo que tiene cada 2 por 3 gastroenteritis. Y dice, ¿qué has comido? ¿Qué te han dado? Pues, yo lo de siempre, el bocadillo y esas cosas, pero nada más. Tener gastroenteritis agudas no significa que sean infecciosas, ni que ha habido una contaminación del agua, ni ha habido una contaminación de los alimentos, no. Significa que si es un celíaco y se ha comido un poco más del gluten, pues tiene diarreas y vómitos y descomposición. De modo que una de las causas de las gastroenteritis agudas, cuando sobre todo se dan muy a menudo, es la celiaquía. Y hay que pensar en ello. Y pensando en ello, pues se puede llegar al diagnóstico y a la solución del problema. Aquí hablo de hepatitis, pero no son hepatitis muchas veces, son elevaciones de las pruebas de función hepática alterada, que son menos altas que la hepatitis, que menos acompañantes, pero bueno, que pueden ir asociadas. Y la celíaca es una de las causas. Y ferropenia, que ya hemos hablado, que es una variante menor de la anemia. Entonces, hay una regla que se llama 4 de 5, que dice que si uno cumple al menos 4 de estos criterios, podría ser síntomas típicos,
serología positiva, los anticuerpos, que ya hemos dicho que puede ser lo negativo y por tanto no lo excluye, marcadores genéticos positivos, lo mismo, positivo o negativo, biopsia positiva, incluyendo el tipo 1 de Marx, el de los linfocitos intraepiteliales sin atrofia del epitelio. Luego hay que añadir una cosa importante, respuesta a la dieta sin gluten. Si nosotros tenemos un paciente con estas características, ¿qué cuesta probar una dieta sin gluten para ver si es celíaco? Ahora bien, no basta con probarlo 3 días o 3 semanas. Habrá que hacerlo un tiempo adecuado que se considera aproximadamente 6 meses. Si en 6 meses el niño ha respondido, o la persona que sea, adulta, a la dieta sin gluten, es que realmente a pesar de todo, se le debe considerar como celíaco. Aquí viene más o menos sería el esquema del trabajo. Ante todo paciente con sospecha de celíaca, hacer ver anticuerpos. Si son positivos, seguir con endoscopia y todo lo demás. Pero si son negativos, los anticuerpos, cosa que es muy frecuente, a pesar de todo, si hay una alta probabilidad de que sea celíaco, hacerle también una endoscopia con biopsias, porque es un dato más. Y si el diagnóstico es provisional, ponerle a dieta sin gluten durante al menos 6 meses, y si al cabo de los 6 meses ha respondido, pues ya está, es celíaco. ¿Qué ocurre cuando, o no, antes? ¿Qué diagnósticos previos hay al paciente celíaco antes de diagnosticarlo de celíaco? Hay de todo. Se le considera anemia, aquí hay una serie de síntomas que se repiten. Estrés, síndrome de intestino irritable, déficit vitamínico, alteraciones menstruales, fatiga crónica, que ahí va la fibromialgia, hernia de hiato, etc. En estas 3 series, una de Valencia con 100 pacientes, una de Canadá con 3.800 y otra de Cataluña con 340, como ven, pues hay una gran variedad de expresión, pero casi todos son parecidos. O sea, antes de diagnosticarse de celíaco, le pueden diagnosticar de cualquier otra cosa. Y lo más frecuente, pues, de nervios, de depresión, de malas digestiones, de síndrome del intestino irritable, que eso no es nada, porque es un cajón desastre donde meten todo lo que no saben lo que es, lo meten ahí provisionalmente. Entonces, se debe meter en este cuadro, por supuesto, la celíaca. Así, aquí, pues eso, se puede diagnosticar antes un celíaco de enfermedad inflamatoria intestinal, incluso de Crohn o de colitis ulcerosa, que no se parecen en nada, pero que es muy grave, colitis linfocitaria, que es parecida, GEAS, gastroenteritis de repetición, colon irritable, aquí es el caballo de batalla donde están casi todos metidos unos cuantos años antes de diagnosticarlos, ERGE, el reflujo gastroesofágico, dispepsia, que es otro diagnóstico muy etéreo, muy tal, pero que todos ellos pueden ser celíacos. Aquí una foto de los dientes con los efectos de esmalte dentario que se ven muy bien, casi siempre suelen coincidir con la celíaca, aunque no siempre, claro. Y luego una cosa muy importante es que cada vez que se diagnostica un celíaco, hay que hacer un estudio familiar, porque esta enfermedad es de base genética y es muy raro que haya un celíaco solo en la familia. Siempre rebuscando, haciendo un estudio genealógico, pues se encuentran que primos, tíos, abuelos, padres, la suegra, todos pueden estar afectados. Entre un 10 y un 20%. Casi nada, ¿no? Aquí con el punto rojo, como ven, son enfermos celíacos que se diagnosticaron a través del estudio familiar y que alguno de ellos incluso llegó a tener un problema serio. Pero que eso es lo que hay que hacer, o sea, a buscar, porque buscando así se pueden encontrar casos aparentemente asintomáticos, pero que no lo son. En el hígado, lo más frecuente es encontrar transaminasas un poco elevadas, fluctuantes, de origen no aclarado, incluso con esteatosis, con depósito de grasa en el hígado. A veces hay hepatitis autoinmune, que tiene anticuerpos antinucleares positivos, ANAS positivos. A veces hay una CBP, una colangitis biliar primaria, que tiene anticuerpos antimitocondriales positivos, es otra cosa. Colangitis ciclorosante primaria por resonancia magnética, e incluso se ha descrito un caso de insuficiencia hepática aguda grave muy raro. Pero existen grupos de riesgo muy claros, ya acabamos de decir, los familiares de primero y de segundo grado.
los síndromes genéticos, el Down, el Turner, el Williams, el Angelman. En el Down, la incidencia de celíacos es entre un 10 y un 20%. El vitíligo es una enfermedad también autoinmune de la piel. El déficit congénito de IgA, la diabetes tipo 1, las enfermedades tiroideas, como comenté anteriormente, tanto el hiper como el hipotiroidismo, enfermedades reumáticas, tales como la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren, que es lágrimas y boca seca, que no fabrican saliva ni lágrimas. Enfermedades neurológicas son muy variadas, ataxia cerebelosa, que es muy rara, pero que existe, algunas formas de epilepsia, de polineuritis, de esclerosis múltiple, el síndrome de Tourette, y otros casos pues, de muchas causas distintas. ¿Cuáles son las características de la dieta sin gluten? Pues, por supuesto, el único tratamiento de la celíaca es la dieta sin gluten. No hay ninguna discusión. No hace falta dar ninguna medicación ni ningún otro fármaco. La dieta sin gluten consiste en la supresión de la dieta de todos los alimentos y comidas que en su composición o elaboración contengan harina de trigo, de avena, de algunas avenas, de centeno, de cebada. La dieta TAC. Pero nosotros la llamamos familiarmente a la dieta sin gluten la dieta de las 3 P's, que es muy sencillo. Para que no se les olvide, primera P, panaderías, segunda P, pastelerías, tercera P, pasta italiana. Casi nada, ¿eh? Lo más importante de todo es que no coman pan, que no comen dulces, que no coman pasta italiana. Pero no es así tampoco, porque pueden tomar su equivalente en productos sin gluten, que hoy en día los hay muchos, muy buenos y baratos. Relativamente baratos. Porque tal como está la fiesta de la compra, posiblemente se haya quedado en su sitio en vez de seguir subiendo. Bueno, el pan, yo creo que les aconsejo a los celíacos que coman muy poco pan, sin gluten, y que se limiten a tomar una tostada al desayuno. Punto. Y para comer y para cenar, utilizar mucho la cuchara, el cuchillo, el tenedor, para acompañar, pero no pan. El pan no es bueno para la salud, incluso para los no celíacos. Y por tanto, todo lo que sea comer poco pan es muy buena cosa. Pero vivimos en un país muy panero, en que todo el mundo no sabe comer sin pan, y tienen que reeducarse y reaprender a vivir sin pan. Bocadillos y todo eso, por supuesto, que se olviden, que se acabó, y una tostada de pan al día en el desayuno, yo creo que no será tan caro de llevar ni de conseguir. En las pastelerías, pues ya incluye ya más cosas. No solamente son los pasteles y las tartas, son las galletas, los bizcochos, las magdalenas, los croissants, los bollos suizos, los donuts, todo. ¿Qué se deben acostumbrar? Pues lo mismo, que para lo menos posible, muy poco y naturalmente sin gluten. Comprado con la etiqueta correspondiente en el supermercado correspondiente. Y la tercera P también se las traen. La pasta italiana, que está tan de moda, sobre todo entre los jóvenes, y que no incluye solamente macarrones y espaguetis, sino pizza, croquetas, empanadas, empanadillas, rebozados, bocadillos, todo. Una vez a la semana, como mucho, y sin gluten. Sin gluten. Muy bien. Esto parece muy difícil, pero como todo es el empezar. O sea, realmente parece que uno no puede vivir sin pan y sin dulce, y se vive perfectamente. Y sin pasta italiana también, porque tampoco es ninguna cosa que digamos que sea vital de ningún tipo de sentido. Entonces todo esto se sustituye por alimentos que contengan harinas, que no contienen gluten, que las dos fundamentales son el maíz y el arroz. No quiere decir que no haya más harinas sin gluten, que las hay, pero son más difíciles de buscar, más difíciles de encontrar, y por tanto la clásica maicena de toda la vida es muy recomendable para la cocina y para darlo a los pacientes celíacos. Y harina de arroz, pues también en alguna ocasión. Luego, por tanto, la dieta que parece tan difícil no es tan difícil. Hay que ser estricto, hay que mantenerla durante toda la vida, eso sí, pero tampoco hay que ser hiper
sensible, en el sentido de que la motita de pan, el no sé qué, la contaminación cruzada, todas estas cosas son muy bonitas de hablar y de tal, pero son muy difíciles de hacer. Y por tanto mi consejo es que aunque las hagan de vez en cuando por encima, no pasa absolutamente nada. Ya sé que no estará todo el mundo de acuerdo, que yo soy un poco liberal en este sentido, bueno, pero vamos a ver, tiene que haber de todo en nuestra vida. Pero no se mortifiquen ni se martiricen por esto. Bueno, vamos acabando. ¿Qué pasa con la dieta sin gluten? Bueno, pues que hace unos efectos realmente maravillosos, porque en un periodo de tiempo de un mes o un mes y medio, la mayoría de los síntomas disminuyen y desaparecen. Lo cual realmente parece increíble, ¿no? El dolor abdominal, que era tan grande, el 79% antes, 3% después. Las diarreas, 75-34%. La hidratación, la hinchazón abdominal, que es un síntoma muy prominente, del 73 al 4%. Con unas diferencias estadísticamente significativas. Y náuseas, vómitos, la intolerancia a la lactosa disminuye, o sea que no hace falta quitar la lactosa después de que se ha puesto la dieta sin gluten, porque desaparece. Se matan 2 pájaros de un tiro. Y el estreñimiento, que también es difícil, pues aunque disminuye menos que la diarrea, también disminuye y realmente hace un efecto positivo en los 2 casos. Por tanto, no cabe ninguna duda de que es espectacular. No solamente es que es eficaz, es que es realmente maravilloso. Luego hay otro capítulo que nació hace unos años y que se llama Sensibilidad al gluten no celíaca, que también nombraron ahí ustedes nombraron. ¿Qué es la sensibilidad al gluten no celíaca? Pues esto se descubrió hace 20-25 años. Clínicamente es indistinguible de un celíaco, tiene prácticamente los mismos síntomas. Marcadores genéticos suelen ser negativos, la serología suele ser negativa, la biopsia duodenal puede ser normal o con cambios mínimos, y la frecuencia, sin embargo, de la sensibilidad es mucho mayor que la celíaca, es 10 o 20% de la población general, cuando nosotros estábamos hablando 10 veces más. Estábamos hablando del 1 o del 2%, esto es 10. Bueno, esto no es una entelequia que se le haya sacado a alguien por ahí de la manga en una noche de sueño. Esto es una realidad. Y esto incrementa muchísimo el margen de población afectada de celíaco. Prácticamente es lo mismo. Es un celíaco, de la que me preguntaba antes, que no tiene marcadores genéticos, que no tiene anticuerpos positivos, que no sé qué, que tiene una biopsia más o menos, pero que responde a la dieta sin gluten y mejora muchísimo con la dieta sin gluten. Y que, por tanto, se debe considerar en muchos casos como tal. Lo llamaremos así o lo llamaremos como quieran ustedes, intolerancia al gluten no celíaca o no sé qué, pero en definitiva es lo mismo. Yo, desde luego, les animo a que todos estos pacientes los diagnostiquen como tales y les pongan a dieta sin gluten. Los linfocitos intraepiteliales, ¿qué ocurre? Pues que están también más bajos en los pacientes con sensibilidad que los verdaderamente a la derecha son los celíacos y a la izquierda los de sensibilidad. Bueno, ¿y qué más? No tienen 25%, tienen 20%, tienen 15%, no tienen nada. ¿Cómo podemos diagnosticar a los pacientes? La pregunta del millón, ¿de enfermedad celíaca o de sensibilidad al gluten? Por supuesto, conociendo mejor la enfermedad y sus diversos procesos asociados. Yo creo que a partir de la charla de hoy están ustedes en condiciones de echar el ojo a más gente, pensar en su existencia todos los días, porque estos son enfermos que pasan todos los días por las consultas de medicina general o de pediatría, y muchos de ellos pasan con toda libertad, tal como entraron, salieron. Naturalmente hay que hacer una búsqueda intencionada, conocer la enfermedad y pedir marcadores o pedir cosas, porque si no pides uno nada, no tienes nada. Y recomendar una dieta sin gluten, en todos los casos dudosos, con un seguimiento apropiado que he puesto aquí 1 año, donde quizás en 1 año es mejor que en 6 meses. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se ve mejor y si ya ha pasado la etapa difícil del comienzo, luego ya es más fácil seguir. Decía Claude Bernard, que era un fisiólogo, un famoso francés, quien no sabe lo que busca, no reconoce lo que encuentra. Y esto pasa muy a menudo en el mundo de la celíaca, que no se presta demasiada atención
al problema y así pasa. Y en esa situación estamos. Pues nada más, muchas gracias.